Siempre hay ocupaciones en casa, hermanos, pero cuando muramos, todo eso va a quedar allí. No nos afanemos, afanémonos por las cosas buenas, y el estar en la casa de Dios es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Gracias por estar acá. La verdad, agradecer ayer al grupo de maestros, los niños que estuvimos yendo a ese evento, fue de tremenda bendición. Y los niños tuvieron una participación muy bonita. El próximo domingo van a tener la misma participación acá para que también la iglesia pueda ver que nuestros niños también pueden ser usados por nuestro Señor Jesucristo. Así que traigamos a los niños y el próximo domingo todos los pequeñitos, así como fueron allá, bien formalitos, bien bonitos, hasta los estuvieron chuleando porque Carlitos y Manuelito andaban de saco y les dijeron que eran los futuros predicadores, y no es en vano eso, hermanos, es verdad, porque un día usted y yo no vamos a estar y va a ser los niños los que van a estar al frente de la iglesia. Así que apoyemos a los niños, sabemos que hay mucho por hacer. Así doy gracias a Dios por el privilegio que Él me da de compartir la palabra una vez más. Un día de estos el Señor ponía este tema en mi corazón y quiero traerlo a la iglesia. Hermanos, acompáñenme, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Siempre agradezco al Señor por la oportunidad y a nuestro pastor porque tiene la confianza en su servidora de poder traer la palabra de Dios. 2 de Timoteo 1, 7, cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén, por favor. Así como que hemos comido y tenemos fuerza, ¿verdad? Amén. Ya ven que todos tenemos fuerza en el Señor. 2 de Timoteo 1:7 lo leemos en el nombre de Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta hora ya de la tarde queremos hablar bajo el tema: no tenemos espíritu de cobardía, hermanos, sino de poder, de amor y dominio propio. Oremos y dígale: Señor, habla mi vida. Bendito Señor Jesús, en esta hora yo te agradezco el enorme privilegio que tú me das de estar en tu casa. Estamos orando, estamos en comunión contigo, mi amado Rey, en comunión con nuestros hermanos, pero te pido, Señor Jesucristo, que seas tú ayudándome a comunicar este mensaje tal y cual lo pusiste en mi corazón. Que tu palabra no regrese vacía, Señor, que haga el efecto en cada uno de nosotros, que todos demos fruto conforme a tu voluntad. Habla, Rey Jesús, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Así puede tomar su lugar, hermanos, y gracias por estar acá. ¿Qué significa la palabra cobardía? La palabra cobardía significa falta de ánimo y de valor. Sabemos que es todo lo contrario a una persona que tiene valor, que tiene fuerza. Eso es. ¿Qué es un cobarde? Cuando hablamos de cobardía o acusamos a alguien de cobarde, generalmente nos referimos a la falta de valentía y de arrojo para enfrentar una situación difícil o retadora. Es decir, que una persona cobarde es aquella que abandona en situaciones difíciles o que niega a dar la cara en consecuencia de sus actos. Similarmente, las acciones llevadas a cabo de manera alterna, traicionera, también pueden ser catalogadas como cobarde. Y el apóstol Pablo escribía a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: ¿sabes qué, Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Y sabe qué, iglesia? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pablo, dice la Biblia, estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Y estando en la cárcel le dice a su hijo en la fe: ¿sabes qué, Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de enfrentar las situaciones, hermanos. Yo sé que a veces la vida es dura, ¿verdad? Que cuesta sonreírle a la vida. Cuando la vida está poniéndose triste, se está poniendo gris, pero es ahí donde demostramos nuestro verdadero evangelio. Es ahí donde demostramos de qué verdaderamente estamos hechos y qué hay dentro de nosotros. Yo sé que es difícil entonar una alabanza cuando hay dolor en el corazón. Yo sé lo que es perder un ser querido y venir a la iglesia cuando todos de repente le preguntan: hermano, ¿y cómo está? Sabemos que las personas están mal. Por eso a mí difícilmente, hermanos, perdónenme si yo, cuando alguien ha pasado una pena así, yo no me voy a acercar a preguntarle cómo está. Yo lo que sí hago es orar y decirle: Señor, fortalece a mis hermanos. Porque al acercarme yo le estoy removiendo el dolor
que hay en su corazón, porque yo ya pasé por eso y yo sé que es difícil enfrentar las situaciones, pero en medio de todo, Pablo nos está diciendo: ustedes tienen un poder y no es el de cobardía. Cobardes son los que huyen de las situaciones, pero los que estamos en el Señor enfrentamos la vida, aunque muchas veces estemos heridos, aunque muchas veces duela caminar, aunque muchas veces duela alabar al Señor Jesús, pero es ahí donde el Señor nos da la fuerza, hermanos, y Él nos ayuda a seguir adelante. No somos cobardes porque el espíritu que Dios ha derramado en nosotros no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta en nuestras vidas. La palabra del Señor nos enfatiza que nuestro Señor dice a través del apóstol Pablo: no les he dado un espíritu de cobardía. Él dijo: yo vendré a ustedes. Es decir, Dios mismo está en nosotros. Y el Señor también, cuando Él estaba en la cruz, cuando le estaban azotando, Él fue ejemplo para nosotros. Todos sus allegados lo dejaron, todos corrieron cuando vieron que la cosa se estaba poniendo difícil, pero no así Él. Él estuvo allí en esa cruz, hermanos, hicieron lo que quisieron con Él. Lo peor que un ser humano ha sufrido, Él lo sufrió. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor y para ejemplo de nosotros. Porque Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Hermanos, Él no nos negó que íbamos a ser afligidos en el mundo, pero confíen, dijo, porque yo he vencido al mundo. El Espíritu de Dios está en nosotros y a través de eso debemos de decirle: Señor, ayúdame a enfrentar todo lo que se viene a mi vida, a enfrentar las situaciones difíciles, a enfrentar cuando un hijo esté enfermo, a enfrentar cuando hay crisis económica, a enfrentar cuando hay problemas en el hogar. Pero Señor, ayúdame, porque sabe lo que normalmente hacemos es alejarnos de Dios, es dejar al Señor y olvidando que Él ha sido tan bueno con nosotros. ¿Verdad que Dios ha sido bueno con nosotros? Hermanos, lo que no consideramos muchas veces es que en medio de todo debemos de siempre estar tomados de la mano de Dios, en momentos buenos, pero también en momentos malos. Y es ahí donde vemos la misericordia de Dios palpable en nuestras vidas. Y ya nuestro pastor la semana pasada, jueves pasado, nos enseñaba de eso, de cómo la primera iglesia sufrió, cómo ellos enfrentaron duras penas, pero aún así ellos seguían adelante predicando este evangelio, porque ellos no eran cobardes, hermanos. Estaba Dios con ellos. A pesar de las adversidades, había persecución en contra de ellos. Pero el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, pudo decirle: tenemos un espíritu de poder, hay que continuar, hay que seguir predicando, hay que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y eso es lo que Dios a través de su palabra nos dice: iglesia del Señor, no tenemos el espíritu de cobardía. Yo sé que la cosa no está buena, sé que la cosa no está tan fácil, pero sigamos adelante, sigamos caminando. Y si no, como el predicador de tiempo antiguo, que ya nuestro pastor ha hablado de él, Martin Luther King: si no puedes caminar, si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea, pero sigue avanzando. Eso es lo que nos quiere dar a entender. En medio de las situaciones difíciles, yo sé que muchas veces cuesta dar un paso a la iglesia, cuesta dar una alabanza al Señor, pero es ahí donde nuestra alabanza, hermanos, es escuchada con un más olor grato delante de Dios. Porque usted se recuerda cuando llega Satanás y le dice, Dios mismo le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero viene el diablo y le dice: pero ¿cómo no te va a adorarle si él está bendecido, tiene todo, tú le has dado todo? Le dice. Y viene el Señor y le permite que toque a Job. Le quitó lo más importante que él tenía. No eran sus riquezas, su familia, sus hijos. Y habían problemas en el hogar a causa de las pérdidas. Pero aún así Job seguía diciendo: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá.
Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre del Señor bendito. Yo sé que es difícil, hermanos, adorar al Señor en un hospital. Sé que es difícil darle la alabanza cuando hay dolor en nuestro corazón, pero ese es el espíritu que Dios quiere que usted y yo tengamos. Darle la alabanza a Él como Él se la merece, porque no tenemos espíritu de cobardía nosotros, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos ser cristianos en todo tiempo, en todo momento, sin importar la circunstancia que estemos pasando. Porque, hermanos, no nos conviene alejarnos del Señor, nos conviene estar cerca del Señor. Imagínese usted y yo lejos de Dios, ¿qué sería nuestra vida? Sería un fracaso total. Pero con el Señor, hermanos, hay problemas, hay dificultades, pero Él nos ayuda a salir adelante. Y esa es nuestra fe, que cada día Él nos ayuda a seguir adelante. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme a Números, capítulo 13, versículo 25. Números en el Antiguo Testamento 13. Vamos a leer del 25 en adelante. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, a los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac y Amalek, que habitan en el Nehuey, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Usted se recuerda este episodio de la Biblia donde Dios le dice a Moisés: envía 12 príncipes de cada tribu, no iba a enviar a cualquiera, hermano, iba a enviar a los príncipes, como que hoy digamos los representantes de la iglesia, los líderes de la iglesia. Tráiganme a eso. Pero ¿qué pasaría si en el liderazgo de la iglesia hay desánimo y de repente: hermanos, queremos hacer esto? Ay, no, hermano, pero ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué nos vamos a complicar, hermano? ¿Se ha fijado que de repente hay gente así en la iglesia? Recuerdo una hermana en las iglesias donde hemos estado. Ella siempre, usted le presentaba un proyecto y ella podía presentarle una página en blanco y había un puntito negro, y ella siempre señalaba el puntito negro. Todo lo demás estaba que íbamos a lograr todo, pero siempre se iba a lo negativo. En este caso, estos 12 representantes que fueron de las tribus de Israel, solo 2 creyeron que sí podían conquistar. Los demás vieron, sí, dijeron: la tierra fructificada, fluye leche y miel, a tal grado que el fruto que traían eran uvas. Creo que las uvas de ese tiempo eran enormes, así como eran los habitantes, así era el fruto que había, porque dice que entre 2 traían un racimo de uvas. Usted se imagina que uvas más frondosas, más sabrosas han de haber sido. Ellos traían, y Dios les estaba dando la muestra de lo que era para ellos. Pero dice la Biblia que ellos comenzaron a ver con sus ojos naturales. Comenzó a entrar ese espíritu de cobardía en ellos, y dijeron: realmente no podemos conquistar esas ciudades. Si ustedes vieran, ellos son gigantes y nosotros parecemos langostas a la par de ellos.
entró un espíritu de cobardía en ellos. Hermanos, olvidando lo que Dios ya había hecho con ellos. Ellos fueron testigos directos de cómo Dios los liberó con mano fuerte del pueblo de Egipto. Para aquella época Egipto era, como decir ahorita, Estados Unidos, las naciones más fuertes que hay en nuestro mundo. Para esa época Egipto era lo más poderoso que había. ¿Y sabe qué? Dios ya lo había derrotado. Dios lo sacó con mano poderosa. A este pueblo se le olvidó que Dios los había respaldado una vez, cuando vieron nuevamente gigantes, cuando vieron nuevamente ciudades que eran muy poderosas, olvidando lo que Dios ya había hecho por ellos. Dios los había sacado con mano fuerte. No fue fácil lo que Dios hizo. Vieron las 10 plagas, vieron cómo el mar se abrió, vieron cómo Dios les daba el pan del cielo cada día. Estaban viendo el poder de Dios, pero aún así entró el espíritu de cobardía en ellos. Hermanos, quizás podemos criticarles a ellos y decir: bueno, qué desgracia con el pueblo de Israel. ¿Cómo fue posible que creyeran más a la voz de estos hombres que a la voz de Dios, que ya había dicho: esa tierra se la voy a dar? Esa tierra es de ustedes. ¿Quién lo había dicho? El Dios Todopoderoso, que ya los había librado antes. Pero a la voz de personas negativas y cobardes, ellos escucharon más la cobardía de estos hombres y tuvieron miedo. Y esa cobardía los llevó a andar errantes por 40 años, hermanos. Es decir, que la cobardía no trae buenas cosas. Nos va a hacer que usted y yo andemos en un círculo vicioso en nuestros problemas cuando no los enfrentamos cara a cara. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? A través del ayuno, a través de la oración. Cuesta ayunar, hermano, si tan sabroso que es el café con pan, tan rico que es comer, hermanos. A todos creo que nos gusta comer, y a mi esposo más. Y nos gusta comer, hermanos, pero a este pueblo se le olvidó que Dios ya le había dado la victoria. Ellos se olvidaron y el espíritu de cobardía se apoderó de ellos, a tal grado que todo el pueblo desfalleció y por ende no entraron como ellos tenían que entrar, sino que su vida les causó un largo círculo que tuvieron que pasar. Dice la Biblia: hasta que murió toda esta generación que no creyó, entraron a la tierra prometida. Hermanos, Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Y si entre nosotros de repente quiere entrar un espíritu de duda o de cobardía, reprendamos en el nombre de Jesús, porque Dios nos va a dar la victoria, y esa debe de ser nuestra fe cada día, hermanos, y no cometer los errores que el pueblo de Dios cometió en esa época. Yo sé, hermanos, que de repente vienen problemas, vienen conflictos, y qué difícil es cuando el médico le dice a uno: usted tiene cáncer. Recuerdo allá por el año del 2004 aproximadamente, el médico estaba ahí en el instituto del cáncer, ahí estaba pasando consulta a mi madre y le dice: usted tiene cáncer de mama. Y viene mi mamá y se pone a reír y le dice: no, yo no tengo eso. Ella no lo creyó en su corazón. Sí tenía esa enfermedad, lamentablemente, pero sabe, desde el 2004 ella vivió hasta el 2018, porque a pesar que le dieron un mal dictamen, una mala noticia, yo siempre miraba a mi mamá en los ayunos orando, en las oraciones. Ella siempre estaba ahí presente, y tuvo altos, tuvo bajos, y cuando le tocaba pasar procesos de quimioterapia, le pusieron sin fin de quimioterapia, le pusieron radiación a ella, y ella, yo la miraba con una fortaleza y nunca la vi dudando de que Dios podría hacerlo. Muchas veces pasamos temporadas, quizás unos 5 años sin que ella pasara en ese proceso, pero nuevamente venía el proceso y ella tenía que estar ahí. Pero ella siempre estaba en la iglesia sirviendo. Mi esposo fue pastor de ella y él sabe la entrega que esa mujer tuvo para esa iglesia. Cuando todos dieron y se corrieron, solo quedó ella y 2 ancianos más, y la que más que tenía que estar la carga de las actividades estaba sobre ella. Y sabe, a pesar de que ella siempre de repente estaba con debilidad en su cuerpo, ella nunca dejó de trabajar. Si dejó de congregarse fue su último mes, porque ya no pudo realmente estar en la iglesia.
a pesar de las adversidades. Y puedo remembrarme a ella porque puedo decir que Dios no le había dado espíritu de cobardía. Y si en las personas que hoy en día hay gente que es así, hermanos, que enfrenta la situación, Dios bendiga a mi hermana Beatriz, Dios le ha dado un espíritu a ella diferente. Recuerdo cuando recién pasaba lo de su hijo, quizás unos 15 días después, ella le tocaba estar ministrando. En ningún momento ella dijo: pastor, no lo puedo hacer. Y sabe, fue de mucha bendición ese culto, porque el ver a ella que había dolor en su cuerpo y verla adorando a Dios, eso llenó a toda la iglesia. Y ese día hubo un derramamiento muy hermoso, porque si otros hermanos lo pueden hacer, usted y yo también podemos hacerlo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Muchos hermanos han muerto aún creyendo en el Señor, y esa es la fe, porque la fe no es que Dios va a responder cuando yo quiera o como yo quiera. Dios siempre va a responder, pero muchas veces su respuesta va a ser sí, otras veces su respuesta va a ser no. Y qué difícil es cuando Dios nos dice no, porque yo solo quisiera que Dios me diga que sí. Un día antes de que mi madre muriera, yo recuerdo, yo le dije a mi esposo: ¿verdad que Dios aún la puede levantar de ahí donde está? Porque yo la vi 6 años antes, cuando Esther nació, así en la misma situación, que ella prácticamente los doctores la desahuciaban. Y me dice mi esposo: Dios aún puede levantarla. Y al siguiente día ella fallece. Eso llena de repente a uno conflictos y le remueve todo, ¿verdad? Conflictos de fe en su mente. Pero a pesar de que quizás muchas veces en mi corazón había dolor y había duda: Señor, pero ¿por qué esto? Señor, pero si esta mujer te ha servido más que todos los que están acá, le decía yo. Pero aún así hay un tiempo estipulado que Dios dice: hasta aquí vamos a llegar, hermano. Y es ahí donde le debemos de decir: Señor, ayúdame, yo no entiendo, pero ayúdame a seguir caminando. Y necesitamos, hermanos, tener ese espíritu, no de cobardía, hermanos, sino ese espíritu del Señor, que nos ayude, que nos impulse a salir adelante, que nos remueva, hermanos, venir a las manos del alfarero cuando estamos destruidos y decirle: Señor, aquí estoy. Hay dolor en mi alma, hay frustración en mi vida. Señor, yo no puedo con tanto, pero por favor ayúdame. Y ¿sabe qué? Él nos va a hacer de nuevo y nos va a ayudar a seguir adelante. Como digo otra vez más, no tenemos espíritu de cobardía, hermanos. Somos poderosos en el Señor, y esta iglesia es poderosa en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos sigue recordando, nos sigue diciendo: ¿saben qué? Ustedes tienen algo grande, y es el poder de Dios en sus vidas. No se aflijan, sigan adelante. Hermanos, yo sé que cuando vienen, como les digo, difícil cosas a nuestras vidas, muchas veces queremos nosotros desistir de lo que Dios nos ha llamado. Queremos ya no continuar en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero es ahí donde tenemos que tomarnos de los cuernos del altar y decirle: Señor, yo ya no puedo, por favor ayúdame. Un dictamen médico, dígale: Señor, el médico dice esto, pero ¿qué dices tú? Hemos escuchado testimonios. Mi hermano Lucardo testificaba cómo Dios revirtió lo que ya le habían dicho que tenía, pero Dios cambió todo dictamen. Tenemos a un Dios todopoderoso, hermanos. Y si un médico dice algo, usted dígale: yo tengo a un Dios que es más poderoso que cualquier dictamen médico. Yo sé que cuesta, pero es ahí. Si usted también recuerda lo que el hermano dijo, cada madrugada lo que yo estaba haciendo era orando. Y no solo yo, dijo, mi familia. Luego lo trajo a la iglesia y estuvimos orando. Recuerden el ayuno pasado, y esa misma semana Dios dio la respuesta. Por eso necesitamos, hermanos, cuando cosas malas vengan a nuestras vidas, primero no olvidemos que Dios ya ha hecho cosas grandes en nosotros. Y recordar eso nos va a llenar de fe y de fortaleza, y no salir corriendo, porque es lo más fácil. ¿Y qué es lo que hacen los cobardes? Toman el camino más fácil. Pero usted y yo no somos cobardes. Usted y yo
Dice la Biblia que Él nos ha llenado y nos ha llenado de un espíritu de poder. ¿Qué necesitamos cuando algo malo viene a nuestras vidas? Decirle: bueno, Señor, aquí voy a estar. Oremos, ayunemos y digámosle: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Yo sé que todos queremos que Dios haga el milagro como lo hizo con el hermano Lucardo. Dios de repente cambió todo. Es muy hermoso, pero muchas veces Dios nos va a hacer pasar procesos de los cuales también ahí vamos a ver la mano de Dios. Porque en procesos duros y difíciles es donde vemos el amor de Dios. Y se lo digo yo, que he pasado muchas veces temporadas no tan buenas, pero Dios siempre nos ha sostenido. Ya mi esposo también ese día decía de cómo él estuvo a punto de tomar una mala decisión y decir: no, ya no más, vámonos mejor para nuestra casa. Busquemos nuestra salvación y ya no nos compliquemos, porque muchas veces es difícil, hermanos. El ministerio, vienen muchas cargas para nosotros. En el ministerio, primera vez que encontramos ya una iglesia que habían personas, las veces que hemos ido a iniciar prácticamente las iglesias, pero en medio de todo Dios nos ha fortalecido. Recuerdo en una vez que estábamos en la primera iglesia, que estábamos ya como familia, teníamos a Esther de apenas 1 año. Ese día no había nada que comer, hermanos, y no porque nosotros fuéramos personas que somos malgastonas o haraganes. La iglesia era poco lo que daba. ¿Sabe lo que yo hacía? Con lo poco que recibíamos, comprábamos frijoles, compraba maíz, iba al molino, hacía las tortillas, las guardaba en el freezer, y para modo de ir economizando y que tuviéramos, aunque sea lo poco, principalmente para nuestra hija. Ese día solo creo que había como una tortilla y no había más en la casa. Decidimos con mi esposo ponernos a orar, a ayunar, y dijimos: lo poco que hay, que sea para ella, porque nosotros resistimos más, nosotros vamos a aguantar más. Ella no nos va a entender, pero nosotros sí. Increíblemente, los dos orando ahí en el altar, y de repente llega alguien a pegarle a la puerta, hermanos, a pegarle fuertemente, y nosotros orando, y mi esposo dice: ay, este diablo ni orar me quiere dejar. Viene, se levanta y va a la puerta. Llega un señor, allá acostumbraban unos minivan, que en esos eran como taxis para ahí. Él llegó en uno de esos y le dice: pastor, le dice, fíjese que yo he prometido al Señor, le dice, venir especialmente a esta iglesia y traer una ofrenda para los pastores de la iglesia. Hermanos, estábamos orando y Dios estaba respondiendo. ¿Qué hubiese sido de nosotros decir: ya no más en esta iglesia porque no tenemos que comer? Dios no nos había mandado a eso. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos tocó enfrentar en la primera iglesia que estuvimos, luchar directamente con personas endemoniadas, hermano. Yo nunca había tenido esa experiencia. Era mi primer año como esposa de pastor, y ¿sabe con quién me estaba recibiendo el enemigo? Con una hermana que ya estaba en la iglesia, pero que de repente a ella se le metían los demonios. Y recuerdo, hermanos, que nosotros a 10 horas de la noche salíamos a orar por esta hermana, y la primera vez que nos tocó enfrentar esta situación, yo decía: Señor, ¿por qué no está mi mamá aquí? Porque yo sabía que mi mamá era una mujer de fe, y que si se le presentaba el demonio lo iba a reprender. Yo esperaba la cobertura de ella, pero era mayor el que estaba conmigo, era mi Señor Jesús. Fue increíble, hermanos, que cuando ya la hermana volvió en sí, nosotros íbamos a la casa y había un montón de perros ladrando. No nos ladraban a nosotros, sino a lo que iba atrás de nosotros, y los perros aullaban, lloraban, se escondían tras de nosotros, y nos fueron siguiendo hasta el templo. Nosotros llegamos al templo y todos los perros rodearon el templo aullando. Fue una de las experiencias difíciles que enfrentamos en el ministerio. Allí tuvimos muchos ataques directos de lo que era brujería, hechicería, pero puedo decirles, Dios no nos había dado espíritu de cobardía. Es cierto, de repente hay temor, hay miedo, pero no le damos a ese miedo que se apodere de nosotros, porque es mayor el que esté en nosotros. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, comenzamos a orar.
y hasta que sentimos la paz de Dios nos fuimos a acostar. Muchas veces nos encendían los aparatos de música mientras estábamos durmiendo por querer asustarnos. A tal grado, en las últimas experiencias que tuvimos, mi esposo lo desconecta de la corriente y se enciende el aparato, hermano. Una vez más comenzamos a orar, y eso nos ha sostenido, hermano. Y recuerdo las palabras que yo le dije a mi esposo el año pasado, que llegó por ende que decir ya no más, y le dije: Josué, oremos y ayunemos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él siempre nos ha sostenido, le dije. Y si Él nos ha sostenido y si nos trajo acá, es por algo. Yo también le dije al Señor, cuando veníamos para acá: Señor, si tú vas con nosotros, sácanos. Si no, no nos muevas de acá, Señor. Tú sabes, Señor, que donde quiera que estamos, nosotros te servimos y hacemos tu labor. Pero si tú no vas a ir con nosotros, Señor, por favor, no nos muevas de acá. Y estuvimos orando y fue Dios el que nos trajo. Y por eso yo le decía a mi esposo: oremos y ayunemos hasta ver la respuesta de Dios. Y si Dios nos pone que desistamos, entonces hay que escuchar su voz. Pero mientras, antes de no orar y ayunar, no enfrentemos las situaciones. Tenemos un espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermano. Yo sé que todos enfrentamos diversas situaciones, todos estamos con dificultades, pero ¿cómo vamos a enfrentar las dificultades? Orando y ayunando. Es cierto, la iglesia ora, es cierto, clamamos los unos por los otros, pero el principal en orar y ayunar por su problema es usted, soy yo. Hermanos, es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios. Y usted va a poder decir: yo estuve orando, estuve ayunando y Dios me sacó en victoria. En medio de la dificultad, Dios me ha levantado nuevamente. Y puedo decirles, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El apóstol Pablo, vamos a leer todo esto hasta el versículo 9, del 7 al 9, para que entendamos la situación en la que Pablo estaba. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El apóstol Pablo dice: no te avergüences de dar testimonio del Señor. Pero también nos dice: yo estoy preso por causa del evangelio, pero tú también, dice, participa de las aflicciones. Hermanos, hay aflicciones que vienen a nuestras vidas, pero ¿cómo las vamos a vencer? Tomados de la mano de Dios. Hermanos, sigamos orando por la familia Rodríguez, que Dios traiga ese consuelo. Diga: Señor, toma control de esta familia, ayúdales. Oremos por aquellos que están enfermos. Hay dictámenes médicos que ya han sido dados, y digámosle: Señor, sé tú ayudando a mis hermanos, sé tú revirtiendo todo dictamen médico. Señor, sé tú dando libertad y sanidad a tus hijos. Y hermanos, los que estamos enfrentando esa situación, digámosle: Señor, esta es mi situación, por favor ayúdame. Tomados de la mano de Dios vamos a vencer. Lejos de Dios, usted y yo vamos a fracasar. Y como les digo, los únicos que se alejan del Señor son los cobardes, porque ya no quieren enfrentar lo que Dios pone, lo que Dios permite que pase en nuestras vidas. Recuerdo hace poco que estuvimos yendo a la vela de un pastor que falleció. Este pastor tenía un dicho, bien dicho, que decía: las únicas que se rajan son las anonas. Y usted y yo no somos anonas, hermano. Dios nos ha llenado de poder y de valentía y nos ha mandado a conquistar. Hermanos, mejor que muramos intentando conquistar, que muramos lejos de la voluntad del Señor. Así que esta mañana, sea cual sea su necesidad,
Póngale las manos de Dios y dígale: Señor, yo sé que tú sigues teniendo el control. Yo sé que tú me vas a dar la victoria. Yo sé que tú vas a restaurar mi familia. Yo sé que tú vas a sanar mi cuerpo. Yo sé que tú vas a traer paz y liberación a mi familia. Yo sé que tú vas a suplir cualquiera que sea mi necesidad, porque tú sigues teniendo el control de nuestras vidas. Así vamos a buscar un lugar para orar, hermanos, y recuerde siempre: no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y vamos a ceder este tiempo. Mi hermana Sonia continúa con este espacio para orar, y pongamos en las manos del Señor nuestras necesidades. Que el Señor me le bendiga.